Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Dios, que en este momento tu palabra, Dios, que es viva y es eficaz, que el poder de tu palabra nos toque y nos transforme, Dios. Dios, te pedimos que tú nos confrontes con tu palabra, que tu palabra sea, Dios, como un martillo que rompe la piedra, Señor. Que tu palabra sea como el fuego que consume, Dios, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando profundamente a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, úsanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y te rogamos, Dios, por este día de seminario de la familia, Dios, en el nombre de Jesús. Familias cambiadas, naciones fuertes. Familias restauradas, naciones prosperadas, Señor. Bendecimos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Podéis tomar asientos, hermano. Y es bien interesante esta palabra, pues Dios habla de que si no es Dios el que edifica, si no es Dios el que construye, realmente nos vamos a encontrar en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Amén. Si tú quieres ponerle un título a esta enseñanza, vas a ponerle Dios, arquitecto y constructor. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza? Dios, arquitecto y constructor. Di arquitecto, constructor. Y es necesario pues que Dios sea aquel que construya nuestras vidas, aquel que construya la vida de nuestros hijos, amén. Y es bien interesante lo que dice la palabra, porque dice que es en vano nuestro trabajo, amén. Es en vano nuestro trabajo, es en vano que edifiquemos si no edifiquemos en su palabra, si no edificamos en las bases bíblicas, si no edificamos, hermanos, sobre la roca que es Jesucristo, amén. Ahora, es bien interesante que Dios nos ha dado quizás el mayor privilegio, o uno de los mayores privilegios, y sabes que es representar a Dios delante de nuestros hijos. Y eso es tremendo, hermanos. Y miren, la mayoría pues de las personas que hemos tenido un encuentro con Jesucristo nos encontramos con ese gran problema que es que no hemos tenido una buena relación con nuestros padres. Aparentemente, pues la razón es que los padres no supieron representar a Dios ante nosotros. Entonces, digamos que podemos ver al transcurrir el tiempo que una de las razones principales del fracaso de las personas es porque no tuvieron una buena relación con sus padres. ¿Amén? ¿Estamos ahí o no? Y creo que el mayor flagelo que azota a la humanidad, no solamente a nuestra nación, sino a las naciones enteras, es el abandono de los hijos. Ustedes pueden ver al caminar hacia su trabajo, hacia sus actividades seculares, la situación que están pasando nuestros niños. Amén. Como nunca antes vemos niños pues en las calles, niños limpiando autos, etcétera, etcétera, etcétera. Niños que trabajan hasta altas horas de la noche en los semáforos, vendiendo caramelos, haciendo, yo no sé,
malabares, etcétera, 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 ¿sí? Situaciones muy difíciles, niños solos jugándose en la calle, sin que nadie los cuide, sin que nadie los vigile, caminando por las calles, drogándose en las plazas. Y es bien interesante, ¿no? Yo veía algo que está pasando en nuestra nación. De una u otra manera, todos nosotros podemos sentir una prosperidad en nuestra nación. En los últimos 10 años, creo que nuestra nación ha sido una de las naciones que más ha crecido, que más se ha desarrollado. Es una de las naciones que ha avanzado más, amén. Pero la pregunta es, ¿y qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros hijos? Porque sí, o sea, tú ves y yo que he tenido la oportunidad de viajar algo en estos últimos años, yo les digo la verdad que Lima, el Perú, es una nación que no tendría que envidiarle mucho a otras. Y Dios ponía algo muy fuerte en mi corazón, y es que el Perú en el año 2020 será una nación del primer mundo. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en nuestros hijos. Nuestros hijos cambian, las naciones cambian. Y donde tenemos que construir es quizás no haciendo un metro aquí en Lima o construyendo hermosos edificios, sino lo que tenemos que hacer es construir la vida de nuestros hijos. Y creo que les decía al principio, ese es el mayor privilegio que Dios nos ha dado, o quizás uno de los mayores. Creo que el mayor es ser hijos de Dios, pero después representarlo a Dios ante nuestros hijos. Y los que son solteros, los hijos que vendrán. Yo como hubiera querido, escúchenme, yo como hubiera querido escuchar esta charla cuando era soltero. Ahora yo le doy gracias a Dios por mis hijos, ¿no? Mi hija tiene 22 años y está en la universidad, está estudiando psicología. Mi hijo tiene 16, está terminando este año el colegio y ha tenido una experiencia profesional. Víctor Martín se va a graduar antes que su hermana. ¿Sabes por qué? Porque mi hijo es futbolista. Y ustedes saben, y les pido eso, estén orando. Es muy probable que mi hijo el próximo año se vaya a Europa a jugar fútbol. ¿Aló? Eso es espectacular, hermanos. Y tenemos que construir en las vidas de nuestros hijos, amén. Y yo sé que algo que tiene la visión y algo que tiene Dios para la comunidad cristiana Agua Viva es familias fuertes, familias sanas, porque ustedes son testigos, la vida de José y Ángela, todas sus hijas involucradas en la obra. Alonso y su esposa Pilar, sus hijos involucrados en la obra. Mis hijos, los hijos de José Solari, los hijos de Lucho y Sofía, los hijos de Eduardo, que son jóvenes, todos metidos en células, todos trabajando. Y Dios tiene para nosotros esa unción de restauración familiar. Amén. Ahora, hay algo bien interesante. Escuchen, ¿cuántos de ustedes han edificado una empresa? Algunos pueden decir, yo he construido y levantado una empresa. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos de ustedes son profesionales? Ustedes pueden decir, yo he construido y he levantado mi profesión. ¿Cuántos de ustedes tienen un buen trabajo? En fe. Entonces ustedes pueden decir, yo tengo, porque he construido, he trabajado, he edificado, un buen trabajo. Amén. Y entonces, aquí lo interesante y lo importante es mirar si es que nosotros estamos construyendo una empresa, estamos construyendo una profesión, estamos levantando un excelente trabajo, pero sobre las ruinas de nuestros hijos. O sea, a ver, ¿cuál es el costo de ser un excelente profesional? ¿Cuál es el costo de ser un excelente empresario? ¿Cuál es el costo de ser un excelente trabajador o haber alcanzado un excelente nivel laboral? Nuestros hijos.
Y muchas veces nosotros alcanzando las cosas y logramos algún éxito, pero sobre las cenizas de nuestros hijos. Y yo me acuerdo hace algún tiempo por ahí que entrevistaban a un congresista, no de este periodo, sino te estoy hablando de quizás 2 periodos atrás, y le preguntaban a un congresista justamente en el Día del Padre y le decían, ¿y sus hijos? ¿No? ¿Cuánto tiempo le das a tus hijos? Y ¿sabes lo que contestó el congresista? Dice, no, yo todos los domingos estoy en casa. Y en algunos casos es bien interesante de que no es que tengas que darle mucho tiempo, sino darle calidad de tiempo. O sea, yo por ejemplo el día sábado lo tengo separado para mi hijo. Una, que me gusta el fútbol y 2, que lo acompaño siempre. Entonces, pero disfrutamos, conversamos lo que jugó, cómo no jugó. Y es bien interesante porque Dios hace que tú alcances tus sueños a través de tus hijos. Yo te digo a ti, hombre y mujer, si tú no alcanzaste algún sueño, a través de tus hijos lo vas a alcanzar. Pero tienes que edificar y tienes que construir en tus hijos. Amén. Y miren, escuché también por ahí un testimonio o un ejemplo que dio alguna conferencista y preguntaba en el auditorio, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen carro nuevo? Y era una conferencia donde había gente de un alto nivel. Entonces, casi la mayoría levantaron la mano, sí, yo tengo carro nuevo, tengo carro del año. Y dígame, ¿y cuántos de ustedes tienen BMW? Levantaban la mano, muchos. Mustang, tantos. Un Mercedes. ¡Wow! Y carros carísimos. Y les hizo una pregunta. Les dijo, ¿cuántos de ustedes tienen empleadas? Y todos levantaron las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen las personas que cuidan ahí en la casa, las cocinas, etcétera, 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 etcétera? Todos levantaron las manos. Y hizo una pregunta, les dijo, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a darles un fin de semana su auto a su empleada? Para que pasen un fin de semana manejando el carro y digan... Y algunos dijeron, no. La gran mayoría dijo, no, ¿cómo le voy a dar mi carro del año, nuevecito? No vaya a ser que me lo choque, no vaya a ser que me lo arañe, no vaya a ser que no sepa cuidarlo. Qué buena. ¿Y sabes quién les preguntó? ¿Y cuántos de ustedes le dejan a sus hijos a esas empleadas? Ninguna levantó la mano, ¿no? Lo que hicieron es bajar la cabeza, como han hecho muchos de ustedes. Pero bien interesante. Y eso es porque nadie nos enseñó. O sea, yo, les soy sincero, tengo un buen recuerdo de mi padre y tengo un excelente recuerdo con mi madre. Yo siempre le digo a mi mamá, yo soy el más engreído. ¿Y sabes por qué? Porque yo quise que sea así. Porque yo siempre me iba al cine con ella. Por ejemplo, yo recuerdo un tiempo en el que yo estudiaba en una academia que quedaba en Miraflores, que era la Academia Grau, cuando quería... Grau era así, creo. Es que ha pasado tanto tiempo, hermanos, que... Porque quería postular a la Marina, quedaba en 2 de mayo, no, en 2 de mayo creo, por ahí por 2 de mayo y Pardo, la Academia Grau creo que se llamaba. Quería postular a la Marina. Y obviamente me ven con anteojos, esa fue la razón porque no soy marino. Y todos los días jueves que había estreno, nos íbamos con mi mamá al cine, después de la academia, ¿no? Y es una cuestión de decisión. Y